Entonces, voy a proceder a hablar sobre el inversor de giro de un motor monofásico, es decir, de un motor de corriente alterna. En este caso, entonces, tenemos dos hilos, ¿no? El neutro y la línea. Este motor, digamos, es un poquito más complejo para poder realizar la inversión de giro. No es difícil, pero realizar la inversión de giro es un poquito más compleja que para el motor DC y que para el motor trifásico. Entonces, la inversión de giro la obtenemos invirtiendo las conexiones de los devanados del estator. Aquí tenemos los dos devanados. Pues hay un devanado de trabajo y un devanado de arranque. Entonces, la manera de hacer la inversión de giro es invirtiendo las conexiones de estos devanados. Aquí hay un condensador de arranque que nos permite crear un campo magnético en estos dispositivos, en estos motores monofásicos. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso es lo que hace ese condensador, permitir la creación de un campo. Bueno, entonces continuemos. Este condensador generalmente viene incluido en los motores, ¿listo? Entonces, bueno, si nosotros cambiamos, digamos, pues creemos que cambiando la conexión del E1 y N, es decir, colocar el neutro acá y el E1 acá, el motor no va a girar de forma invertida, ya que recuerde que estamos hablando de pues una corriente alterna, ¿no? Pues tenemos que una corriente alterna es una seno, ¿no? La corriente no va en una sola dirección. Entonces, en este caso, no habría inversión de giro. El motor seguiría girando en un sentido. Es decir, no aplicaría el mismo, digamos, el mismo método que implementamos en un motor DC. Entonces, obligatoriamente hay que invertir sus devanados. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos, esas configuraciones para invertir el devanado lo hacemos a través de las plaquitas. Entonces, aquí vemos, digamos, como un esquemático de cómo sería en la realidad. Entonces, fíjense. Entonces, este sería el primer caso. Entonces, fíjese que tenemos la línea y el neutro lo alimentamos por aquí, por la bobina. Luego pasa al condensador y fíjense que tenemos aquí bueno, tenemos aquí la bobina de run y de star. Esta de star es la de arranque y esta bobina es la de trabajo. Entonces, fíjense en la conexión que tenemos. Fíjense que ahora, digamos por aquí, venimos y conectamos la línea a esta punta de la bobina de arranque, que vendría a ser este caso. Fíjense, la línea la estamos alimentando por una punta del devanado de trabajo y por una punta del devanado de arranque, que viene a ser acá. Pero fíjense ahora el otro caso. En esta línea, fíjense que tal cual la bobina de trabajo queda normal, pero fíjense que ahora estamos alimentando el otro extremo de la bobina. ¿Sí ven? Que es este caso. Fíjense que ahora alimentamos el otro extremo de la bobina. Y aquí estamos alimentando este extremo. Y en el otro alimentamos el otro extremo. Entonces, fíjense, aquí lo pueden verse fácilmente. Aquí alimentamos esta pata de la bobina y aquí alimentamos esta pata de la bobina. ¿Listo? Entonces ahí se puede ver claramente la inversión que se está haciendo. ¿Listo? Y el resto pues igual, idéntico. Entonces, bueno, entonces este vendría a ser el motor, pues posee la bobina de trabajo, la bobina de arranque, en la bobina de arranque pues está el condensador que les digo. Listo, entonces ya procedemos a mostrar la inversión de giro de un dispositivo de esto. Entonces les decía que el condensador de arranque nos permite crear un campo magnético, ya que este altera la corriente en los devanados del motor. Pero bueno, no vamos a hacer hincapié en ello, sino en la forma en que podemos invertir el giro en este tipo de motores. Entonces tenemos aquí está el devanado de trabajo y aquí estaría el devanado de arranque. Entonces veamos cómo hacemos para que el circuito gire de forma contraria. Fíjense que el devanado de trabajo siempre se alimenta igual, ¿sí? Fíjense acá, él se alimenta siempre igual, tanto en este caso como en este caso es idéntico. O sea, el E1 alimenta este extremo de la bobina y el neutro este extremo de la bobina, idéntico. Lo que va a cambiar es la parte del devanado de arranque. Entonces tenemos un contactor principal KM1 para
para la parte del bobinado de trabajo. Aquí no hay que cambiar nada, siempre va a ser la misma conexión. Pero para la de arranque, el devanado, la bobina de arranque, pues hay que tener dos configuraciones, una que me hace girar hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Entonces, fíjense cómo estamos haciendo esto. Entonces, vean que aquí tenemos, aquí al igual que el anterior, bueno, no, aquí está bien, perdón. Entonces, fijémonos, aquí viene y alimentamos para la parte de KM2, supongamos que este gira hacia la derecha, entonces viene acá. Entonces entra por aquí, estamos entrando por acá, por la parte del condensador, ¿sí? Esta parte, listo, la de este extremo de la bobina, la del neutro. Entonces, la del neutro la estamos pasando por el condensador. Ahora miremos en el otro caso que me hace girar hacia la izquierda. Fíjense en que la del neutro la estamos pasando por la de esta parte, la de este extremo. Ya no la del condensador, sino la de este extremo. Entonces fíjese que están invertidos, ¿no? Obviamente, entonces, si esta se conectó, pues por el capacitor, pues el otro extremo, o sea, es decir, la línea, pues viene por el otro extremo, ¿sí? Pero entonces fíjense la inversión que se hizo. Si tiene alguna duda ahí, me la pueden hacer y vuelvo y explico. Entonces, aquí únicamente estamos invirtiendo las conexiones de la línea y el neutro a este apartado, que es lo mismo que estamos haciendo acá. Sí, fíjense en que estamos aquí en este caso, se coloca aquí y en este caso, pues lo colocamos al otro extremo del devanado. Es idénticamente igual. Y entonces, este sistema es muy similar a los anteriores que hemos hecho, muy similar. Piensen que este apartado es idéntico al sistema, a la tapa de control, utilizando enclavamiento por contactores auxiliares. Este es el que utilizamos para el inversor de giro, es idéntico y no hay diferencia. La única diferencia radica en esta partecita que es para alimentar el devanado de trabajo. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, S0 es pulsador de parada, S1 es el pulsador para marcha hacia la derecha y S2 para marcha hacia la izquierda. Bueno, puede ser inclusive al revés, marcha hacia la izquierda, marcha hacia la derecha. Digamos, ahí no hay problema. El caso es que eh, cada uno permita girar el motor en sentido contrario. Entonces, fíjense en qué pasa acá. Entonces, cuando S1 se acciona, digamos, marcha hacia la derecha, esta bobina KM2 se alimenta, permite cerrar estos contactos del contactor principal y me permite alimentar el devanado de arranque. Y fíjense en este tramo del circuito. Entonces aquí implementamos algo muy similar al anterior, que eran colocar dos contactos auxiliares en paralelo. Eso quiere decir que si la bobina KM2 o KM3 se energizan, va a permitir de que la bobina KM1 se energice. Esto quiere decir que al accionar S1, pues es KM2 se energizó, me cierra este contacto y viene por aquí la corriente y la bobina KM1 se energiza. Al energizarse la bobina KM1, me cierra estos contactos. Al cerrarme estos contactos, pues permite el paso de corriente por acá. Entonces aquí tenemos igual la misma conexión que les decía ahora, que como este es un relé térmico tripolar, debemos conectar las tres patas. No podemos dejar una al aire, si no el relé no nos va a funcionar, no va a permitir el paso de corriente. Bueno, no nos va a funcionar. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos, aquí funciona. Ahora miremos para hacia el otro lado. Entonces, obviamente tenemos que detenerlo y luego pulsar S2. Entonces, al pulsar S2, pues permite que KM3 se energice, es decir, que este contacto se cierre y me permita el paso de corriente por acá. Al igual que este contacto principal se me energice, entonces se me cierra acá y fíjense que aquí, pues la conexión es distinta y permite que el motor gire hacia el otro lado. Y pues obviamente KM1 se cierra, ya que KM3 se energizó, este contacto se cierra y KM1 se energiza. Entonces voy a mostrarles el circuito. Entonces vamos a abrir el inversor de giro de un motor monofásico. Entonces hoy estamos haciendo múltiples circuitos para que ustedes pues comprendan bien toda esta parte. Entonces este es el motor monofásico, que es
el más complejo de los tres. Entonces lo arrancamos. Este es el disyuntor, lo cerramos para poderlo hacer funcionar y entonces lo hacemos marchar hacia un lado, marcha hacia la izquierda. Entonces funcionó el contactor principal KM2 y el de KM1 que siempre va a funcionar para alimentar el devanado eh, de trabajo. Entonces el otro pues obviamente no nos funciona por el contacto de protección. Entonces toca pararlo y hacer de que el motor ahora gire hacia el sentido contrario. En este caso fue a la derecha. Y fíjense que ahora funciona KM1 y KM3. Entonces, hasta aquí terminaríamos la parte de inversores de giro. Si